Coordina el programa de Género, Mujer y Diversidades de la Universidad Nacional de La Pampa. Fue subdirectora del programa de políticas de género de Santa Rosa. Y en ese espacio particularmente, además de todo el trabajo que hizo con perspectiva de género, fue la creadora quien llevó adelante una ordenanza de prohibición de prostíbulos, que fue un ejemplo. Inició esta tarea de eh, prohibir los llamados whiskerías, ¿no? Allá de hace lejos, ¿no? Estamos hablando de la década de 90, Moni, 90, 2000. En el 2000, a En el partir, 2000, la ordenanza es del 2000. que se inició en La Pampa, pero se tomó como modelo para todo el país. Y además forma parte de convocatoria abolicionista muy vinculada a esta temática de la trata con fines de explotación sexual y que también nos va a comentar de qué se trata. Así que, Moni, queremos escucharte y compartir. Moni preparó una intervención para dejar algunos puntos, compartir esta experiencia de la cual yo les comentaba, pero después vamos a abrir las preguntas, a sacarnos dudas, a reflexionar sobre este tema que ella nos trata. Insisto, un tema muy particular desde una perspectiva de género que se plasma en una política pública que es, Moni, esto es lo que intentamos en este curso, es decir, las cuestiones teóricas, académicas, poder verlas en el ámbito laboral y profesional de las personas que eligieron cursar esta materia. Así que todo tuyo, el micrófono. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Gaby, por tu presentación. La verdad que este es un tema que a mí me compromete mucho, porque, bueno, de alguna manera ha intersectado distintos roles que me ha tocado desempeñar como docente preuniversitaria, docente universitaria, como periodista, como mujer, como funcionaria pública que estuve entre el año 2008 y 2011. Pensé en distintas formas de cómo hacer una introducción a una temática que es tan cara a las mujeres fundamentalmente, ¿no? Y a otras identidades feminizadas. Y por allí quería compartirles que durante mucho tiempo, desde la universidad y a través de proyectos de extensión, estuve brindando talleres sobre trata y prostitución en la unidad 13 la unidad 13 es la cárcel de mujeres acá en la ciudad de Santa Rosa. Y les comparto esto porque eh, a diferencia de otros talleres donde se habla de la temática de derechos, de los derechos en general, en el marco del paradigma de derechos humanos, este tema tenía la complejidad eh, y la sensibilidad de que fuera a compartirlo con mujeres que estaban cumpliendo una condena por el delito de trata. Tal vez la mayoría de quienes estén aquí en este auditorio sepan que el delito de trata es un delito de carácter federal, complejo, porque tiene distintas fases, que tiene su legislación desde el año 2008 en la República Argentina, por lo tanto es un delito de carácter federal y también es un delito que volvió a tener una modificación de la legislación. La primera ley fue la 26. 464, 26364, y la segunda, la 26842. ¿Por qué hago esta referencia? Porque originariamente ustedes deben recordar que
por el 2006 se hace un informe muy exhaustivo de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, donde da cuenta de el rol que cumple o qué pasaba en nuestro país con el delito de trata de personas, ¿no? Tal es así que, bueno, empezamos como a, a empaparnos de esta temática más profundamente, porque, bueno, había un caso que lo puso de relieve frente a nuestros ojos, eh, Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. Y de alguna manera este caso pone en la agenda pública y en la agenda de los medios, yo voy a tener mucho de esto vinculado a los medios, esta temática. Por lo tanto, comienza a ser en esa etapa, a partir del 2000, desde la desaparición de Marita Verón, que aún está desaparecida, y por mucho tiempo esta temática de la trata de personas eh, empezó a ocupar un rol central en la agenda. No obstante, no es un tema nuevo. Es un tema que es de larga data en nuestro país y tengo que, en ese sentido, hacer algunas referencias a lo que han sido las organizaciones de trata de blancas, como se les llamaba a principios del siglo pasado, porque venían o traían mujeres en general de nacionalidad polaca eh, y francesa, ¿no? Pero esta temática es una vieja temática que no podemos disociar en absoluto el delito de trata de la prostitución. Este es un primer punto que me parece que es importante tener en cuenta, sobre todo por quienes nos enfocamos desde un paradigma abolicionista, ¿no? Entonces, en nuestro país no es un tema nuevo, es como les decía, de principios del siglo pasado, cuando hay una mujer, y esto se pone de relieve cuando Raquel Lieberman denuncia haber sido explotada en prostíbulos, y es un comisario de la Federal quien le escucha a esta mujer que permitió, y esto me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Permite en aquel momento una, una denuncia en la que de la enorme red de prostíbulos, de casi 2.000 prostíbulos que había en el país, son apresados. Alrededor de más de 100 proxenetas. Y esto es interesante para ver cómo en ese momento tiene un relieve esta denuncia, pero que al año quedan prácticamente todos libres estos proxenetas. Después hubo como, podríamos decir, un largo impas en el país, hasta que, y esto no quiere decir que no haya habido voces de militantes feministas abolicionistas planteándolo, pero no tenía la centralidad en la agenda. Quiero recordar y traer acá la voz de una médica, de la doctora Julieta Lanteri, que en mayo de 1910, inclusive anterior a la denuncia de Raquel Lieberman, planteaba que la prostitución debe desaparecer, dijo ella en el primer Congreso Femenino Internacional que se realizó en Argentina. Dice, si este mal existe, le voy a leer esta cita textual, si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan por extirparlo. Y puede decirse que lo explotan desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él. Hago pues moción, dice la médica, para que el Congreso formule un voto de protesta contra la tolerancia de los gobiernos al sostener y explotar la prostitución femenina. Fíjense cómo este tema es de vieja data y cómo acá esta médica, por conocer las consecuencias y los daños que tiene la prostitución, y ustedes se preguntarán por qué prostitución y trata son las dos caras de una moneda, que por ahí
la trata, es más fácil hablar de trata y no tanto de prostitución, pero acá ella centra nuevamente en el rol que tiene el Estado. Y acá es interesante ver, yo si estuviéramos de manera presencial, pero lo mismo los voy y las voy a invitar a que hagan un ejercicio, aunque sea lo escriban en el chat. Yo estoy hablando desde el teléfono porque lamentablemente mi compu me Yo lo distorsiona la... puedo tomar las respuestas, Moni, y te las Pero voy vos podés diciendo. tomar las Sí, sí. respuestas. Y yo les voy a dejar ahí un ejercicio que siempre hacemos en lo presencial, que ustedes definan con sus palabras, desde su percepción, qué les significa la palabra prostituta, qué les significa la palabra puta, qué les significa la expresión trabajadora sexual y cuál productora de contenido. Esos 4 términos. Vayan pensándolo, no les pido una definición teórica, sino lo que a ustedes les sucede con estas palabras dentro de lo que es su cotidianeidad, su conocimiento, su condición de mujeres y de varones. Es un buen ejercicio para ver lo que nos pasa con él. Mientras Me tanto, quedé con una palabra, eran 4. eran 4. Prostituta, puta, productora de contenido. Productora de contenido y trabajadora sexual. Y Bien, les decía que era un tema de larga data, es un tema que tiene un plexo normativo en nuestro país. Yo hice referencia a una legislación, pero en nuestro país, desde el año 37 está reglamentada la ley 12.331, que es de prohibición en todo el territorio nacional de los prostíbulos. Luego tenemos la adhesión del Estado argentino a la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas, la prostitución y la trata de personas, que esto es muy interesante a tener en cuenta y muchas veces se soslaya, ¿no? Esta convención, este convenio para la represión de la trata y la prostitución ajena es del año 49 y plantea claramente en su preámbulo que la trata de personas y la prostitución, dice, y el mal que la acompaña, la define así, son incompatibles con la dignidad humana. Digo esto porque son tratados internacionales al que nuestro país ha adherido y que de alguna manera van conformando el plexo normativo desde un enfoque, desde el paradigma abolicionista. Yo ya voy a volver sobre lo que significa el paradigma abolicionista para que veamos cómo funcionan 3 sistemas prácticamente de manera simultánea en nuestro país, pese a tener una legislación dentro del paradigma abolicionista. La otra legislación tiene que ver con la que les mencionaba, la 26364 del 2008, que es sobre trata de personas a raíz del caso de Marita Verón, y a raíz del mismo caso se produce una modificación a finales del 2012, si mal no recuerdo, en diciembre del 2012, por la cual la primera ley de trata de personas en nuestro país se modifica por la ley 26842. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá, en materia del delito de trata de personas, cambia un aspecto que es central, es decir, transforma en irrelevante el consentimiento de la persona. ¿Qué quiere decir con esto? Vieron que hablar de prostitución es remontarnos también a viejos mitos que van recreándose según las etapas de que es la profesión, el oficio más antiguo del mundo, que están allí porque quieren.
que es necesario porque si no habría más violaciones, bueno, entre muchos otros mitos que hay respecto de esta temática. No obstante, es importante esto, ¿por qué? Porque la vieja ley, la del 2008, no había avanzado y decía, bueno, que aquellas mujeres, digo mujeres porque mayoritariamente son mujeres las explotadas sexualmente en los prostíbulos, en su mayoría, una vez que cumplen los 18 años, bueno, si aceptaba, ya no conformaba el delito. Entonces, es importante la modificación por la ley 26842 porque en realidad considera irrelevante la edad por entender que hay contexto de un contexto de alta vulnerabilidad que hace que una mujer en una relación asimétrica de poder no está en un pie de igualdad para una transacción económica. Por supuesto, como dice Silvia Chexter, que es una socióloga que ha estudiado mucho esta temática, ella plantea que dice, las sociedades en las que vivimos rara vez se cuestionan la institución de la prostitución, rara vez. Y a veces ella también descarta esta idea de decir, vivimos en un mundo, hay un mundo de la prostitución como si estuviera alejados de nuestra vida. Y en realidad, conceptualmente, en lo cotidiano, y cada uno, cada una puede pensarlo, va a encontrar que bueno, estas expresiones, ir de putas, o bien décadas atrás, esta cuestión iniciática de la iniciación sexual, que fuera con una mujer que era prostituida. Entonces ese mundo de la prostitución no nos es tan lejano, porque hay padres, hermanos, tíos, abuelos, que antes, durante, tal vez ahora, también hacen un uso o son usuarios de lo que yo desde una postura abolicionista considero prostituyente, es decir, el sujeto que paga por tener sexo, el sujeto que paga para ir a un prostíbulo. ¿Por qué hice mención de estas palabras que ustedes veo ahí que Sí, están? si querés, te leo algunas porque hay varias. Vale, sí. Prostituta, persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Productora de contenido, mayormente lo hace por fines económicos. Prostituta, a fin de recibir dinero, mantiene relaciones sexuales con otra persona. Productora de contenido, genera y distribuye contenido para recibir dinero. Ujú. Palabra puta, palabra que se utiliza para desprestigiar la vida sexual de una mujer. Prostituta, persona que ofrece sexo por dinero. Trabajadora sexual, una manera respetuosa derivada de la palabra prostitución. Productora de contenido, persona que crea contenido, fotos y videos y los comparte en redes. Puta, insulto. Ujú. Productora, ahí se me fue. Productora de contenido, trabajo. Trabajadora sexual, trabajo. Puta, insulto. Se utiliza como término impuesto culturalmente para menospreciar a la mujer. Persona que trabaja con su cuerpo, por lo cual recibe un pago, ofrece su cuerpo para satisfacer las necesidades sexuales de otro. Mujer que tiene relaciones sexuales con otro por propia voluntad,
disfruta, uy, se me fue, de su Ujú. sexualidad y ahí estamos. Eh, Bien, Después bueno, hay algo fíjense, más de productora de contenido, que ajá, obtiene, persona que obtiene un rédito económico al vender contenido de carácter sexual. Lo ujú, que yo intentaba, quería como meter la cuña ahí, es que sí, venimos viendo las relaciones, digamos, los roles y estereotipos de género y patriarcado, y que es una buena oportunidad para pensar estas definiciones en relación a estos conceptos, ¿no? así es. Como ir Bueno, asociando estas cuestiones. bueno, ¿por qué yo planteé estas palabras? Porque estas palabras, que son las que habitualmente nos podemos referir, en general siempre la palabra puta aparece como un insulto. Sin embargo, a todos estos términos los vincula la actividad de la prostitución. Entonces, en realidad, llamémosla puta, prostituta, trabajadora sexual, pero en todas hay una forma de, yo le llamo eufemística, de referirnos a las relaciones eh, de sujetos que no necesariamente pactan en condiciones de igualdad. Moni, Y es, se nos fue tu imagen, te escuchamos la voz. ah, bueno, sí, pero porque, a ver, esperen. Es interesante lo que ahí está, lo que han dicho, porque hay una asociación con esta cuestión de los roles y el patriarcado fundamentalmente, que es un término que nos cuesta ver en los Ujú. ejemplos concretos, pero cuando empezamos a trabajarnos nos damos cuenta, ¿no? Que ahí hay algo, para poder explicarlo. Así es. Bueno, porque, digamos, a mí me parece que es interesante, y en esto tal vez por una cuestión del campo disciplinar del que vengo, que es la comunicación, es muy importante tener en cuenta el lenguaje. ¿M? El lenguaje, en este caso, por eso los cuatro términos o frases que les propuse, nos van a venir a enunciar qué significa, qué hay detrás de esas palabras. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de analizar lo que son los roles y estereotipos del patriarcado, en la cultura patriarcal, la prostitución es una de las instituciones fundantes. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema hay una condición de subordinación y se conjugan dos instancias de sometimiento. Una que tiene que ver con la cuestión económica, ¿eh? Hay una opresión de tipo económico. Y la otra, una cuestión vinculada a la opresión de la sexualidad de las mujeres en beneficio hegemónicamente de los varones. Entonces, si pensamos en el recorrido histórico que les mencionaba, por situarnos solamente en nuestro país, de principios del siglo pasado, donde son traídas las mujeres que venían con propuestas engañosas, cosa que se va modificando y va evolucionando según las décadas, la temática, el tema persiste. ¿Y por qué le puse creadora de contenido? Porque hoy por hoy, creadora de contenido, en términos de comunicación, uno podría decir, bueno, sí, es la que sube producciones a Instagram, a otras redes sociales. El tema es, el tema es que se está reconfigurando el delito de trata también por medios digitales. Y esta es una cuestión nueva. Si ustedes entran a la página de la Protex, que es la Procuraduría sobre Trata de Personas, de Explotación de Personas, van a encontrar que en su último informe, el que va del 1 de enero del 23 al 31 de diciembre del 2023, van a aparecer que de la totalidad de denuncias, que son alrededor de 1900 y pico, hay una cantidad de 846 que corresponden a explotación sexual. Y
468 a trata laboral. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un delito que persiste. Y que persiste porque en la base cultural, en el imaginario popular, la prostitución como institución patriarcal está absolutamente estancada. Y no la cuestiona la sociedad en términos generales. ¿Por qué? Porque rara vez se habla de las consecuencias que esto tiene para las personas que son víctimas del delito, tanto del proxenetismo como del delito de trata, que por supuesto son delitos distintos, ¿no? El de trata es de carácter federal, el delito de proxenetismo tiene que ver con carácter, son delitos de carácter de la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, me parece que es interesante esto porque más allá de la legislación que tenemos en nuestro país, lo que es importante es saber cuál es el sustrato que sostiene este modelo. Y a veces queda edulcorado con una expresión que tiene que ver con el trabajo. Es probable que a nosotras, a quienes estamos en este auditorio, no se nos ocurra pensar que nuestras hijas o nuestras nietas o nosotras mismas nos dediquemos a una actividad donde está vinculada a la prostitución. La pregunta sería por qué en todo caso, y se los dejo si quieren ir compartiéndolo también en el chat, porque son todas formas de ir reflexionando sobre este sistema. Yo les mencionaba que en nuestro país conviven 3 sistemas. Uno que tiene que ver con el vinculado al paradigma abolicionista, que es todo este plexo normativo que les hacía mención, la ley 12.331, la última modificación del 26842. Pero, ¿por qué es importante tener en cuenta el sistema abolicionista? Porque en realidad es una teoría y una práctica de derechos humanos. Y porque también se plantea como una lucha contra los edictos policiales y los códigos contravencionales. Los códigos y edictos policiales y contravencionales corresponden más a lo que se llama sistema de reglamentación o reglamentarismo. Y acá van a aparecer 2 sistemas. Por un lado, la normativa que tenemos del Estado argentino y por otro, leyes menores, que son las ordenanzas municipales, un poco a esto se refería Gaby cuando me presentó, que persisten aún en muchos municipios que le dan legalidad a la actividad del proxenetismo. ¿Y qué quiero decir con esto cuando le dan legalidad? Si un municipio, que es una parte del Estado, habilita comercios donde van a ser explotadas mujeres, es claramente un delito. Y acá me voy a meter en la cuestión de la ordenanza que en su momento se sancionó en Santa Rosa, nosotras, ¿qué observábamos? Observábamos que teníamos una serie de registros oficiales, como donde quedaban anotadas las mujeres que venían de distintas provincias, de la propia ciudad, quedaban anotadas en un libro de actas con una fotito carnet, y eran las mujeres que iban a estar explotadas dentro de estos lugares. Ustedes se preguntarán, pero si estaban habilitados, ¿por qué explotadas? Si ellas... Bueno, en realidad no deberían haber estado habilitados los lugares porque ya existía una ley nacional que prohibía en todo el país los prostíbulos. Sin embargo, sobre todo por esta hegemonía, esta idea hegemónica de pensar que la prostitución es un trabajo, que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, los municipios, en términos generales en el país, habilitan o habilitaban estas actividades, inclusive recaudando plata, por supuesto, a costilla del cuerpo de las mujeres.
Por eso, en el 2009, el 28 de mayo del 2009, y con un largo trabajo sobre todo de sensibilización hacia adentro del propio municipio y hacia la comunidad, se sanciona la ordenanza 3941/09, donde en consonancia con la ley nacional se dejan de habilitar estos lugares, por lo tanto se prohíben, ¿eh? en la ciudad de Santa Rosa. Esta ordenanza fue replicada en distintas ciudades del país, como en su momento en Mar del Plata. La primera que lo hace es una localidad de Piedrabuena, si mal no recuerdo, en Santa Cruz, también en Villa María, en Paraná, en Neuquén, bueno, en Entre Ríos, en distintos lugares del país. Por supuesto, en un contexto donde el delito de trata de personas estaba en la centralidad de la agenda. Entonces había como un acompañamiento inclusive social de los medios de comunicación, cosa que ahora tal vez empiece nuevamente a aparecer, pero por lo pronto no se había corrido esto de la agenda pública. Ahora, ¿por qué es importante esto que yo les menciono? No porque una ordenanza vaya a cambiar la cabeza, el imaginario colectivo sobre lo que piensan de la prostitución. Sí fue una fuerte interpelación desde el Estado municipal a la sociedad, pensando y trabajando en políticas públicas donde el rol de las mujeres no es el de ser prostituida en un local habilitado legalmente por el municipio. Entonces, desde un punto de vista de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, el Estado municipal no podía convalidar esta violación de derechos. Por eso se inscribe dentro de lo que es el paradigma abolicionista. Y claramente, y esto quiero dejarlo muy, muy expreso, el abolicionismo no persigue a las mujeres que por alguna razón estén en esta situación de prostitución, porque entiende las condiciones de vulnerabilidad y en todo caso lo que hay que trabajar son las políticas de generar oportunidades para el desarrollo de las mujeres, que no arranca solamente cuando una mujer es víctima de un delito, sino tiene que trabajarse con políticas de anticipación, tratando de generar una educación sexual respetuosa de los cuerpos, de la sexualidad, tanto para las mujeres como los varones u otras identidades, ¿verdad? Entonces, el abolicionismo no es prohibicionismo, cosa que rige en algunos países y también en nuestro país cuando se establecen los códigos policiales, los edictos o, bueno, otro tipo de denominación que pueden tener en otros lugares. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se quiere se transmite un mensaje errado respecto de a lo que apunta el abolicionismo. Y eso no es una cuestión ingenua, digamos. Convengamos que en el delito de trata de personas y de la prostitución, porque la prostitución es la puerta de entrada para ese delito, hay mucho dinero en juego. Y hay otros tipos de delitos que van asociados, como la droga, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, es importante tener en cuenta a dónde se apunta desde el paradigma abolicionista, qué significa el reglamentarismo con la serie de ordenanzas que todavía deben persistir en muchas ciudades del país y qué con los códigos contravencionales o los edictos policiales que sí son prohibicionistas porque no persiguen al proxeneta o al fiolo, o bueno, depende de distintos nombres que van teniendo, ¿no? En distintos lugares, ni tampoco al prostituidor, ¿no? O prostituyente, que es el sujeto que paga por estar con una mujer prostituida. Ustedes van a ver que yo continuamente estoy hablando no hablo de prostituta, no hablo de trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque considero que esta actividad
claramente habla de una simetría de poder donde la sexualidad, la subjetividad de las mujeres queda subordinada, queda sometida a los designios de la sexualidad masculina. Y en estos términos es importante tener en cuenta la cuestión del lenguaje. Ustedes habrán visto últimamente que en los medios de comunicación, 2x3, están saliendo notas periodísticas donde hay una suerte de romantización de las personas que suben contenidos a las páginas de OnlyFans, Cafecito, Daddy Sugar o Sugar Daddy, entre otras. Y es una forma, en general, cuando se indaga y uno profundiza eso, van a ver que aparecen algunos elementos de la vulnerabilidad social, o no le alcanza la plata, o, bueno, esto lo más grave es que además está sucediendo con adolescentes. O sea, esta forma, esta nueva cuestión que está advirtiendo la Protex, cómo viene evolucionando la captación para la trata de personas, está anclado en estas plataformas digitales. Y todavía no hay una real conciencia de lo que esto está significando. ¿Quién se queda con esos dineros? ¿Cuál es la plataforma, los proxenetas detrás de estas plataformas digitales? Estas son todos interrogantes que hoy por hoy los organismos más especializados están haciendo y que la sociedad no debería estar mirando de una manera indulgente, ¿no? Porque pensemos que cuando se suben contenidos, digamos, con las webcam y demás, las mujeres ya pierden absoluto el dominio de lo que se hace con estas imágenes. Entonces, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. Habitualmente, quienes trabajamos con estas temáticas hablamos de que esto corresponde a lo que llamamos un sistema prostituyente. ¿Por qué? Porque lucra con la explotación sexual, principalmente con mujeres, niñas, con adolescentes, impone la sexualidad del prostituidor a través del dinero, y en esto hay un concepto que rara vez se habla desde las políticas públicas. Cuando se hace la vista gorda con esto, cuando se promueve el trabajo sexual, en realidad lo que está haciendo el Estado es instalar o tener instalado una política sexual que es en detrimento de mayoritariamente de las mujeres o de cuerpos feminizados. Y me parece que es un concepto muy interesante para ver qué lugar ocupamos las mujeres y también los varones. No todos los varones son prostituyentes o prostituidores o proxeneta que se valen del cuerpo de las mujeres. Y esto también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque en esta idea extendida o en este mito que hay que, bueno, si existen los prostíbulos vamos a poder controlar la salud pública. No, en realidad no controlamos la salud pública. En realidad perpetuamos formas de agravar esas situaciones. O aquel que dice, si hay prostíbulos, los varones no van a salir a violar mujeres. Preguntémonos en qué lugar deja a los varones esta política sexual. No todos los varones son violadores ni abusadores. Y en todo caso, la política de anticipación que hay que trabajar es tener lo que les decía antes, generar un ámbito de relaciones respetuosas, donde se pueda disfrutar de la sexualidad con acuerdos, no como una transacción comercial. De todas maneras, queda claro que el abolicionismo no está de ninguna manera persiguiendo a ninguna mujer que por alguna razón ha decidido, si podemos hablar de decisión, o está en esta situación. Y uno de los aspectos y esto sí se los digo con conocimiento de causa y acá un poco para entrar en la política pública que se desarrolló en su momento, acá en Santa Rosa,
yo les decía que no alcanzaba con fijar una ordenanza, que ese era un punto de quiebre para que la sociedad comprendiera que los prostíbulos que estaban en las adyacencias de la ciudad no eran lugares donde pudiera desarrollarse ninguna mujer. Y claramente cuando desde el discurso público se hablaba en este sentido, las mujeres que estaban o que habían estado en prostíbulos llegaban solas al área que estaba a mi cargo. ¿Por qué? Porque había un espacio donde discursivamente, y esto es muy importante, el Estado estaba diciendo, los prostíbulos son lugares de sometimiento, hay que ver otro tipo de política. Y tal es así que cuando tenemos la oportunidad de que nos brinden sus testimonios, que nos brinden su experiencia, mujeres que habían sido prostituidas y traficadas en los prostíbulos, eh, claramente se nos exponían situaciones de alta vulnerabilidad y donde no era su deseo estar allí. De hecho, mujeres muy jóvenes, entre 20, 24 años, que ese fue un rango de edad con el que tuvimos mucho vínculo, nos decían que se sentían que tenían el doble de la edad. Yo siempre recuerdo esos testimonios porque decir que tenían el doble de la edad era eh, que esas mujeres de 24 años tenían la edad que yo tenía en ese momento. Y la experiencia era muy traumática para ella. ¿M? Y en esto es importante tener en cuenta que cuando uno habla de, entre comillas, trabajadora sexual, prostituta, puta, prostitución, en realidad hay que analizar los daños, las consecuencias que esto tiene. ¿M? Esas políticas de regulación no están mirando los daños y no están cuidando la salud de las mujeres. Están en todo caso perpetuando estereotipos, que es algo que ustedes deben haber visto, y un modelo de ser mujer en el mundo. La verdad no es la mejor forma de desarrollarse. Ellas claramente nos decían que la mayoría tenía muchas, no solo víctimas de violencia psicológica, física, sexual, sino tenían muchos problemas de salud de tipo ginecológico. Habían sido, por un lado, víctimas de embarazos no deseados, como también de abortos no queridos. La verdad que los testimonios, y tal vez en algún momento, y seguramente alguna de ustedes ha tenido oportunidad de hablar con alguna mujer que ha sido víctima de trata o prostitución, y hay una palabra que ellas repiten mucho, que tiene que ver con el asco que sienten cada vez que alguien que ellas no han elegido eh, invade su cuerpo. Ellas referían a los olores, al contacto con la piel de alguien que no querían saber nada, pero que estaban en ese lugar porque además están controladas. No es que entran y salen cuando quieran. O si lo hacen, siempre tienen un control, porque había matones, por supuesto, que las acompañaban al municipio a sacar las libretas. Pero ¿saben qué? Geográficamente, ellas nunca entraban por la puerta principal del municipio, entraban por atrás. Y esto también habla de toda una cultura prostibularia instalada en las sociedades. De hecho, no nos resultó tan sencillo trabajar con los propios agentes municipales para desmontar estas creencias que tenían. Nos llevó muchos meses de trabajo.
Pero hay algo que fue muy importante y que esto tiene que ver con las decisiones políticas que se asumen desde el Estado. No es lo mismo cuando un Estado trabaja en una política pública que pretenda también, y esto es muy importante, hacer una reparación de los daños de las personas que lo han sufrido, a quedarse solamente con una ordenanza de cierre. Ahí estaríamos haciendo un como sí. El punto era ver cómo una política pública generaba un modelo de intervención, que fue lo que hicimos y que fue lo que quedó plasmado hasta en una ordenanza que se mantiene vigente, la 4477/11, que es un modelo de intervención. ¿Qué significa esto? Que las personas no solo tenían la asistencia social, la asistencia psicológica, la legal, sino que había un componente que fue tal vez el más novedoso en aquel momento, tal vez ahora habría que revisarlo, pero en aquel momento, y esto puesto también en consideración de la Protex, que era brindar líneas de oportunidades para estas mujeres. ¿Por qué? Porque muchas podían quedarse en la ciudad, al cerrarse los prostíbulos, una tenía que tener también otras alternativas. Y había tres líneas, una que tuviera que ver con una asistencia económica donde se pudiera ir acompañando el proceso de reparación de sus daños. Las personas que han sido víctimas de trata y prostitución y han estado por lo menos 10 años, y en algunos casos han estado más, es muy difícil la reparación del trauma que tienen. Pocas veces se habla del trauma que sufren las mujeres que han sido víctimas de prostitución o trata. Y hay un trauma claramente por la disociación permanente que ellas tienen que tener para estar con una cantidad de tipos que pagan para entrar en su cuerpo. Esto para ellas es muy tremendo. Ahora, cuando hay una oportunidad, como les decía, de asistencia económica, de las que entraban en el programa, o de oportunidades aquellas que estuvieran en mejores condiciones, de un día para el otro no se ingresa a otro ámbito laboral, por supuesto, después de haber estado sometida a 10 años más o menos, en empresas del medio. ¿Qué hacíamos desde el municipio? Con articulación con otra secretaría íbamos a hablar a empresas del medio, le planteábamos cuál era nuestra política pública al respecto, y estas empresas, en términos de su responsabilidad social, lo que hacían era habilitar cupos o un espacio para aquellas mujeres que estuvieran en condiciones de ingresar a una empresa del medio. Y una empresa del ámbito privado, es decir, no es que nosotras decíamos, bueno, tienen que ingresar al Estado. No, era el Estado generando políticas para que otros actores de la sociedad pudieran también sensibilizarse y habilitar esas oportunidades. Por eso el programa se llama se llama Programa Integral de Prevención, Asistencia y Oportunidades para el Desarrollo. Además de que eso lo pudimos concretar con personas que fueron víctimas de trata, que pudieron entrar en empresas del medio, había otras líneas de trabajo más vinculadas a, bueno, si deseaban y les gustaba alguna actividad que quisieran desarrollar, se las acompañaba con emprendimiento. Ahora, ninguna de estas actividades, de estas tres líneas, de este componente que tenía que ver con el desarrollo, quedaba a merced de las mujeres. El programa, su equipo, acompañaba este proceso. Un proceso que también implicaba, si aquella mujer no había terminado la escuela primaria o la secundaria, que pudiera articular con el Ministerio de Educación de la provincia para hacer un cierre de esa etapa. ¿Por qué? Porque les digo, es una tarea muy compleja,
porque hay muchos quiebres emocionales en la persona que ha vivido esta situación, y es un acompañamiento cuerpo a cuerpo. ¿Mm? El pequeño logro que va teniendo una mujer que termina con una materia, que accede a una empresa a ser parte de cambiar su vida, son pasos gigantescos para esa persona. Y lamentablemente no todas están en condiciones de hacerlo. Por eso es importante trabajar en la prevención, porque no podemos esperar a tener una cantidad determinada de personas en esta situación para empezar a trabajar. Hay que hacer políticas de anticipación. Nosotros en ese sentido lo que teníamos era un taller permanente para adolescentes donde trabajábamos el tema del delito de trata, de la prostitución, y la verdad que gratamente, para sorpresa nuestra, las y los adolescentes tenían una mirada mucho más crítica sobre el sistema y nos dejaron varias enseñanzas en este sentido. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Seguramente ustedes que están en el servicio penitenciario deben tener contacto o conocen de muchas mujeres que han sido condenadas por este delito. Y yo recuerdo que cuando iba a la U13, acá en Santa Rosa, varias de esas mujeres, imagínense que para mí era difícil porque yo iba a hablar de un delito desde una postura donde había personas condenadas, ¿no? Y muchas de ellas, con total franqueza, en un ámbito de mucho respeto, me decían que ellas desconocían, en el caso de que algunas eran tratantes, por supuesto, desconocían la legislación. Y yo, por supuesto que les creo que desconocían la legislación, porque si un municipio habilita una ordenanza para, para que allí traigan mujeres para ser explotadas, que en ese caso o aparecen en las ordenanzas como alternadoras o coperas y demás, eh, lógicamente, ¿por qué va a pensar que es un delito si el municipio habilita? Entonces, acá es importante tener en cuenta y bueno, y a lo mejor tenemos un montón de dudas y de prejuicios y de cuestiones de una cultura que está muy instalada. Yo no siempre pensé que la prostitución no era trabajo. En algún momento, recuerdo cuando desapareció una joven en Santa Rosa, Andrea López, que aún permanece desaparecida, que su proxeneta era un púgil, un boxeador en ascenso en su carrera deportiva. En ese primer momento, y les estoy hablando del 2004, yo no tenía certeza si esto era o no era un trabajo. Por suerte, me topé con personas que me despejaron esta duda y claramente hoy puedo decir con total convicción que de ninguna manera voy a pensar que es un trabajo. Ahora, tampoco voy a salir a perseguir o a hostigar a aquella persona que cree por alguna razón que esto es un trabajo. No, no, en todo caso podré debatirlo y demás, pero no voy a salir a, a juzgarla porque estamos hablando de un sistema, no de una persona que en algún momento y por X razón ha decidido estar en esta situación. Las que concretamente son explotadas sexualmente en los prostíbulos, whiskerías, bares, bueno, distintas denominaciones, eh, esas claramente son víctimas del delito de trata. Pero, como les decía, el delito de trata no es solamente que tiene una sola cara. La prostitución es la puerta de entrada a ese delito. Yo recuerdo que cuando empezamos a estudiar la modificación de la ordenanza, que fíjense ustedes qué nombre tenía la ordenanza, espectáculos públicos, es decir, un lugar habilitado para explotar mujeres era de espectáculos públicos. No está bueno, ¿no? Yo cuando les preguntaba esto
a los médicos de la parte de conocimiento médico en el municipio qué significaba la palabra alternadora en un prostíbulo o en una whiskería, porque obviamente prostíbulo no decían. eh, bueno, me decían, bueno, es la que se dedica a la prostitución. Le digo, bueno, eso está prohibido. O sea, no está penalizado la prostitución de la mujer que la ejerza, pero sí la actividad tercerizada, digamos, la explotación de una persona, de la explotación sexual ajena, esa está penalizada. Entonces, hay en nuestra sociedad una cultura patriarcal con un fuerte arraigo prostibulario o prostitucional, lo que nosotras llamamos sistema prostituyente. Y en este sentido, eh, eh, es muy lo que nos dejó a nosotros la experiencia de la política pública de estas dos ordenanzas fue que hoy por hoy en Santa Rosa, más allá de que lamentablemente no se ha podido terminar con, con la prostitución como institución, claramente no hubo marcha atrás, o sea, no volvieron a habilitarse. Quiere decir, y al contrario, se fortaleció de manera muy contundente todo un movimiento abolicionista. Y cuando digo movimiento abolicionista, no solo de quienes somos feministas, sino de el Estado provincial se pronunció abolicionista a través de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo mismo la Cámara de Diputados, lo mismo los propios municipios, más allá de los distintos vaivenes que tengan en sus políticas públicas, ¿no? Pero eso es una cuestión importante, ¿por qué? Porque es una ruptura respecto de considerar naturalizada la existencia de los prostíbulos en la ciudad, digamos. Estos antros con lucecitas rojas afuera, hoy por hoy, cualquiera que venga a la ciudad de Santa Rosa o pase va a ver que están en las adyacencias de la ruta 35 de ingreso a Santa Rosa, vía por el norte, digamos, por Córdoba, o a la salida de la ciudad por la circunvalación, van a ver que están destruidos los edificios. O sea, hasta en ese sentido. Y eso es muy fuerte simbólicamente, porque aún ya les digo, aún cuando hay personas que sostienen que la prostitución es un trabajo, no pueden dar respuesta a cuál es el bienestar que tienen las personas que están en este sistema. Entonces, bueno, por allí, no sé, Gaby, si estoy más o menos con el tiempo, ¿no? No te escucho, Gaby. Me muteé porque tengo una manifestación abajo de mi casa y se sienten los bombos y los cuetazos. Por eso cerré el micrófono. Pero No, yo tengo alguna cuestión en esta idea de vincular lo que vos presentaste con lo que venimos viendo, como para que nos ayudes a pensarlo. Y si hay bien. alguna pregunta o quieren alguna duda o quieren decir algo, vayan pensándolo porque abrimos un espacio para eso, pero yo Sí, pensaba sí. en esta cuestión de la opresión que decías, ¿no? Del sistema patriarcal y en la idea de vulnerabilidad de las mujeres en este sistema. Entonces, Ujú. eh, ver ahí Bien. Yo hay análisis, algo. no solo con perspectiva de género, sino desde la interseccionalidad, que es una herramienta que intentamos utilizar para analizar situaciones, digamos, Ujú. laborales y profesionales. Porque se tiende a pensar, y me ha pasado con algunas intervenciones con respecto a la violencia por razones de género, que se la asocia con clases pobres o de menores recursos. Entonces, ¿cómo vemos la interseccionalidad ahí? ¿De qué manera para no caer en el prejuicio? ¿Se Ujú. entiende? Sí, ¿entiendo? Sí, yo, Podemos por pensar que todas las putas son pobres. claro, claro. Por eso, por ejemplo, Chester, yo a Silvia me parece que es muy importante sus aportes y les invito a descargarse
un libro que ella elaboró para UNICEF, tiene unos años, pero es muy importante, que se llama La niñez prostituida. Es un libro que pueden descargar en PDF. Eh, a ver, ella plantea esto de cómo hay una cultura, digamos, donde no puede ser que solo se analice la variable pobreza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una cultura muy transversal, donde en términos muy, a veces muy duros, uno dice hay mujeres, las santas y las putas, ¿no? Entonces esto es muy, cuando se habla de patriarcado, acá hay una cuestión muy fuerte que es esta división que se ha hecho, ¿no? Una cantidad de mujeres para un varón, para ser sometida a un varón, y una que viene a respetar la institución del matrimonio. Cuando en realidad lo que tenemos que pensar es lo que significa que cuando se extiende la idea de la prostitución como trabajo, nos la extienden a todas las mujeres. Por eso nos molesta tanto la expresión o el insulto de puta. Que en realidad la palabra puta, prostituta, trabajadora sexual, todo remiten a lo mismo, todo remiten al sistema prostitucional. Y a relaciones de poder en función de la sexualidad y del dinero, digamos. Esos Exactamente. funcionamientos de jerarquía que vemos claramente en una definición de patriarcado se expresan en esta institución este, claramente, ¿no? Y Clara. acá tiro un Eh, tema de pensar el matrimonio como también como una institución donde hay una opresión económica, y las mujeres no logran autonomía económica, con todo lo que nos cuesta eso, y una opresión sexual, ¿no? bueno, vos fíjate que hay una cuestión que en muchos casos, cuando nosotras hablábamos con las personas que habían sido víctimas de trata y o prostitución, una cosa que nos decían era en relación a su novio o al marido, entre comillas. Era, en definitiva, el proxeneta que le explotaba, pero era el novio o el marido. Y en muchos casos está sucediendo con las, entre comillas, creadoras de contenido, porque no todas las personas que se denominan creadoras de contenido suben a plataformas como OnlyFans. Hay allí una cuestión de que el tipo es el que la graba, el que cobra, y ella es la que pone el cuerpo. ¿Se entiende, digamos, esto? No es el tipo el que pone el cuerpo, es la mujer. Entonces, aquí hay una cuestión muy, muy fuerte que en algunos casos, bueno, por ejemplo, Rosa Cobo refiere a lo que es la pedagogía del sometimiento, ¿no? Y la pornografía y todas estas páginas que están, plataformas que están apareciendo ahora, tienen mucho que ver con nuevas formas de pedagogía del sometimiento. Eh, digamos, es una cuestión muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque son las nuevas formas que va encontrando el sistema de opresión de las mujeres para, asociado al mercado. Estamos en un contexto muy complejo en ese sentido, donde todo se compra y todo se vende, pero no se analiza las consecuencias de ese todo se compra y todo se vende, ¿no? Y me parece que es muy interesante pensar cómo esta pedagogía del sometimiento construye una subjetividad que no es solo para la persona que es sometida, sino también para las comunidades. Por eso también se naturaliza una sexualidad al servicio de otros. Yo pensaba, Gaby, me parece que
hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta, las consecuencias. Los daños que esto genera en una persona víctima de esta violación de derechos humanos, ¿no? Hay pérdida de libertad, de dignidad y de la propia identidad de la persona. Pensemos que en los prostíbulos en muchos casos les cambiaban el nombre, el aspecto físico y demás. No puede ejercer sus derechos como cualquier otra persona. Viven bajo amenazas, golpes y tortura. Bueno, esto era una cosa muy frecuente en los prostíbulos por ahí, en los que tuvimos oportunidades de conocer en el momento que yo estuve en la gestión. Después, por supuesto, siempre hay deudas, porque por supuesto les cobran la comida, la ropa, la peluquería y todo esto. Ahora, hay una cuestión que me parece que casi nunca se habla, y yo hice mención, que tiene que ver con el impacto emocional, el físico y el impacto psicosocial. Hay un tema que en general las mujeres terminan eh, no pudiendo apropiarse de su cuerpo, porque otros se han apropiado de su cuerpo y de su sexualidad. Magdalena González, que fue una psicóloga ya fallecida, pero que nos enseñó mucho de cómo hacer los abordajes, ella eh, nos expresaba de que la falta de apropiación de la mujer de su cuerpo y de su sexualidad impide un buen proceso de autonomía como persona. Entonces le da lugar a un yo frágil e indefenso, con el temor permanente a la pérdida del afecto del otro. Cuando hemos hablado, y hasta el día de hoy, que una habla con personas que han vivido estas situaciones, les cuesta mucho recomponer vínculos afectivos, tener una relación de pareja, disfrutar de su sexualidad. Entonces, las consecuencias son muy gravosas para las mujeres. El prostituyente disocia a la persona y la ve como si fuera un objeto. La deshumaniza y, y no tiene sentimientos a su sexualidad. La investigación que hizo Chester sobre los varones, recuerdo una encuesta donde uno le decía, si pienso que estoy con una persona, eh, no, directamente descarta la posibilidad, o sea, piensa que está con una cosa. Y acá es gravísimo si nos ponemos en términos de lo que somos, ¿no? Personas con afectos, con sentimientos, donde nos vamos formando a través de nuestras vidas. Por eso yo les decía, pensemos si esta es una actividad que nosotros querríamos para nuestros afectos. Porque rara vez hay cuestiones positivas de esto. No voy a descartar que a lo mejor alguien lo manifieste, bueno, pero rara vez lo existe. Y, por supuesto, no voy a dejar de decir que es una de las violencias más extremas que viven las mujeres que son víctimas de este sistema, ¿no? Hay un sufrimiento corporal, psicológico, disociación, como les decía, entre la racionalidad y la afectividad, rechazo a la propia sexualidad, no incluye el cuerpo erótico, sino el cuerpo físico, digamos, en ese sentido de la disociación, pero tienen muchas angustias, hay una situación que viven de flashback con muchas lagunas para recordar lo que les ha sucedido. Hay una tendencia al suicidio y por supuesto corren riesgo de todo tipo porque no saben nunca con quién se van a encontrar, ¿no? A veces por eso se puede creer que cuando media la pantalla no hay un peligro allí, pero bueno, hay otros tipos de síntomas que se agravan. Perdóname que te interrumpa, pero acabo de poner un mensaje que si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna reflexión, este,
pues este es el momento. Por lo pronto hay una clara, de tu parte te agradezco la exposición, es muy clara en los aspectos, digamos, centrales de esta problemática que traía esta clase para pensar un tema desde esta mirada con perspectiva de género. Seguramente si no tuviéramos en cuenta esta perspectiva, seguiríamos pensando que la prostitución es un trabajo, ¿no? Eh, Ah, Ahí Matías sí, Diana, pregunta por los... es, bien, Matías, mira, es abolicionista, no evolucionista. Capaz que te quedó predeterminada una palabra. Es abolicionista, reglamentarista, que es el que se sostiene con las ordenanzas y que es contrario a la ley nacional, y prohibicionista. ¿M? Yo lo que quiero un poco para finalizar de un tema que es complejo por lo que hablaba de cómo están naturalizados en nuestra sociedad, es que hay propuestas de un proyecto de ley abolicionista donde plantea claramente la posibilidad de sancionar al prostituyente, de penalizarlo, como ocurre en algunos países del primer mundo, caso los países nórdicos, Francia, entre otros. Eh, que es un proyecto de erradicación del sistema prostituyente, pero donde se plantea todo un programa de políticas públicas tendiente eh, a prevenir y también actuar en consonancia cuando la persona ya está en situación de víctima, ¿verdad? Eh, por ahí ustedes pueden acceder a través de un Facebook para conocer más el proyecto, que es Coordinación por la Ley para Erradicación del Sistema Prostituyente. Digamos, ahí pueden interiorizarse más sobre los ejes de este proyecto, pero tiene 4 puntos centrales: restitución de derechos para posibilitar la salida de la prostitución, políticas públicas para efectivizar esa restitución, desaliento de la demanda de la prostitución y sanción a los prostituidores, y no sanción ni represión a las mujeres que están en esta situación. Esos son los 4 ejes centrales que tiene este proyecto de ley que bueno, en algún momento, ojalá, como ha sucedido en otros países, podamos abordar y que no se consideren a las personas como un objeto de mercancía, ¿no? Que es algo que es contrario a los pactos internacionales y a nuestra propia legislación nacional. Bien, ¿alguna cuestión más que haya quedado? ¿Quedó clara la explicación de que es abolicionista el sistema y que nuestro país es abolicionista? ¿Sí? Gaby, supongo que deben haber visto el tema de CEDAW, ¿no? Como- Sí, tuvimos sí, una clase especial donde vimos todo, digamos, el sistema normativo tanto nacional como internacional bueno. respecto a violencia por razones de género y otras temáticas. Pero si querés hacer la No, conexión con la CEDAW sí. y este tema, viene bien. Sí, porque me parece que, por ejemplo, la CEDAW tiene una recomendación general, que es la número 38, donde dentro de sus objetivos eh, plantea que deben valerse de todos los medios oportunos para erradicar la trata y la explotación de la prostitución que sea efectiva y no ilusoria. Y plantea también que es obligación de los estados desincentivar la demanda que propicia la explotación y conduce a la trata, es decir, desalentar la práctica de los prostituyentes de pagar por sexo con las mujeres. Y se plantea esto fuertemente, el tema de la condición de vulnerabilidad, entre otros temas, no es más largo, pero ¿por qué lo menciono? Porque a veces la vulnerabilidad, como decíamos antes, no tiene que ver solo con la pobreza, en muchos casos hay cuestiones de contexto familiar, emocional, que también
hacen de esto una condición delicada para las personas. También Y un pensemos tema, la sí, vulnerabilidad, Moni, perdón, en sí, términos de educación, ¿no? De exactamente. acceso a los niveles formales de educación, pero también el acceso a información clara, oportuna, veraz, que Ujú. permita, por ejemplo, en este caso, en estas situaciones que estamos tomando, no caer en una red de trata, ¿no? Saber que puede haber publicidad engañosa, que puede haber ofertas laborales engañosas. Es decir, la vulnerabilidad no es solo económica, ¿no? Que hay Claro. afectiva también, emocional también, ¿no? Sí, sí. No, y sobre todo esto que yo invito, por tratarse de un auditorio que tiene por allí un grados de responsabilidad, digamos, o de compromiso importante, que puedan leer el informe que hace Protex sobre este delito. Me parece que es muy importante porque ahí van a ver cómo desde la Protex se señala con mucha insistencia esta cuestión de que ha cambiado, ha virado, digamos, ha evolucionado el tema el delito a las plataformas. Y lo ven con una preocupación muy importante, ¿no? Y por otro lado indican que desde el 2015 a la fecha se mantiene, digamos, el tema de la explotación sexual como en el primer, en la mayor cantidad de casos, digamos. Esto es una prioridad. Y si vemos socialmente, salvo apareció un poco más ahora el tema del delito de trata con la desaparición de Loan, pero en general había empezado a quedar bajo, sin tratarse el tema. Ahí, Gaby, estaban diciendo que le dieras ingreso a dos Bueno, personas. estamos terminando la clase, salvo que se hayan. No, se habían desconectado. Lo que quería traer también, asociar esto de la vulnerabilidad, y algo que hemos mencionado en otros encuentros, es que el patriarcado como un sistema que establece jerarquías en relaciones sociales de acuerdo al género, el capitalismo ¿eh? Establece en función del dinero, del capital. Entonces, patriarcado y capitalismo en la institución de la prostitución es un ejemplo concreto. Digamos, Sí, la claramente. prostitución como sistema, ¿eh? Como institución del patriarcado, subsiste por la existencia del capitalismo. ¿Eh? Ujú. Es ver también cómo podemos analizar situaciones que tal vez hayamos naturalizado con herramientas teóricas que provienen, como siempre digo, de un feminismo académico y jurídico que no es solo la manifestación de ni una menos en una plaza pública. Es decir, hay todo un Sí. camino, un recorrido de producción teórica, jurídica, ¿sí? Para desnaturalizar instituciones como la prostitución, por ejemplo. Ujú. Así que, Moni, Sí, cerrando esta, sí, porque estamos ya ahí sobre el sobre gong, el horario. este, quedó algo y si les quedó algo a quienes están en la sala, que les agradezco que hayan tenido la cámara prendida la mayoría. Entiendo que muchas veces están en sus lugares de trabajo y les es imposible, pero vernos, aunque sea en la virtualidad, este, está bueno y agiliza la comunicación. Decía Moni, te corté ahí. No, no, está bien. Bueno, que por allí al menos, bueno, que se queden pensando, que puedan, a veces, si han tomado conocimiento o vínculo con personas internas, sobre todo en las mujeres que están en cárceles condenadas por este delito, por ahí, es que también una tenga herramientas para mirar qué le pasó a esa persona para llegar a ese delito. En general también han sido
han sido víctimas en su momento y eso no las exime del delito cometido, ¿no? Pero bueno, como para tener en cuenta. Y bueno, en principio, la verdad, Gaby, agradecerte, es un tema que a mí me apasiona, tiene un montón de aristas y bueno, Bueno, este, yo agradezco la predisposición y sé que preparaste la clase y eso es muy valioso, así que te agradezco. Nos quedamos el resto unos minutitos más porque les quiero pasar unas parroquiales, diría mi abuela, y así nos despedimos. Gracias, Moni. Nos vemos bueno, en gracias y el gracias a postero. todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias. Gracias, Moni. Chao, chao. Bien, unos minutitos para recordarles cómo seguimos. La clase que viene, que es la del 6 de noviembre, vamos a hacer una clase de repaso, para que no queden dudas de por dónde fuimos en todas estas clases y les voy a explicar el trabajo integrador final que cerraría la cursada. Algo que aclaro, porque por ahí siguen llegando algunos mensajes, yo establecí la entrega de trabajos prácticos clase a clase como una forma de ver por dónde iban y que de todo lo que se decía y se explicaba en la clase tenía alguna recepción por parte de ustedes. No hay posibilidad de volver a hacer los trabajos porque de nada sirve, ¿no? Ahora concéntrense en el trabajo integrador final, traten de ver los power que que yo fui compartiendo con ustedes, ahí están las líneas más importantes sobre las cuales vamos a volver. Y el 13 de noviembre es una clase de consulta. ¿Qué quiere decir esto? No es obligatorio. Si ustedes ya están empezando, ya están haciendo el trabajo y no tienen dudas, no se conectan. Yo voy a estar conectada para que usted, quien tenga alguna duda, pueda conversar un momento conmigo o si no puede resolverlo, estoy para acompañarles en ese proceso. Así que el 13 de noviembre no tenemos una clase, digamos, en los términos que lo venimos haciendo, sino que será una clase de consulta para quienes lo necesiten. Y el 20 de noviembre se hace la entrega. Yo eh, siempre la entrega a mi mail, pero eso es el 20 de noviembre, no tenemos clase, descansamos y yo empiezo a corregir, ¿sí? Porque voy a tener un trabajo más que importante porque en general están participando 47, 48 personas, así que yo tengo mucho trabajo para poder corregirles y quienes no, no alcancen el objetivo, que no resuelvan correctamente el trabajo integrador final, habrá una instancia de recuperación el 4 de diciembre, pero antes del 4 de diciembre yo les voy a ir avisando, ¿sí? Y el 11 de diciembre entregaré las notas. Eh, y esto también lo quiero compartir, ya ahora se lo comenté a las personas que son las destinatarias. Eh, Hubo personas que entregaron todos los trabajos prácticos, absolutamente todos en tiempo y en forma, pero que además esos trabajos han estado muy buenos, pero muy buenos. Digamos, yo suelo poner muy bueno más, muy bueno, bueno, regular, mal. Estas personas tienen los trabajos muy bien más, o sea que eh, están muy bien. Perdón la redundancia, pero para que entiendan cuál es la diferencia con el resto. Hay otros que están bien, sí, pero con los contenidos mínimos o escuetos, no han cometido errores, pero no sobresalen. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas que tienen trabajos sobresalientes, que los veo conectados y conectadas. Esas personas no van a hacer el trabajo integrador final, ¿sí? Porque algún reconocimiento tienen que tener. Así que el resto
Yo ya hablé con esas 5 personas, en la clase pasada nos quedamos unos minutos después de finalizado el encuentro virtual y ya estaban al tanto. Y por lo que veo, hoy también están acá, así que también les agradezco que estén presentes. El resto no es un trabajo difícil, es un trabajo fácil, lo van a poder resolver. Nos volvemos a encontrar entonces el miércoles que viene. ¿Eh? Si tienen, como es la clase de repaso, si tienen alguna duda, es el momento. Si tienen un ratito, este, miren los Power. Y les voy a dejar en la plataforma un trabajo práctico de esta clase, pero es una sola pregunta que es muy personal sobre la intervención de la profesora Molina. La resuelven, es también el presente para la clase de hoy. He visto quiénes están, pero me gusta saber ya que no podemos charlar, eso es lo que extraño de las clases presenciales. Es una pregunta muy, muy sencilla para que la respondan. Ahora ya termina la clase y la cargo en la, en la plataforma. O si quieren, la cargo por acá también, así ya la tienen. ¿Sí? ¿Prefieren por acá? Es un minutito más. Mm, Es muy sencillo. Ahí le puse. Tiene que ver con la intervención de Mónica Molina, que marquen algún aspecto que les haya interesado, pero que digan por qué. No solamente me interesó la explicación de los 3 sistemas eh, abolicionista, reglamentarista y prohibicionista. ¿Por qué te interesó eso? ¿Sí? Hagan trabajar un poco. Y ahí la veo a Soledad Peralta que levantó la mano. ¿Hay alguna pregunta, Soledad? No, profe, perdón, fue sin querer. Ah, bueno. Queda claro, igual esto ahora ya lo llevo a la plataforma por si alguien no lo puede copiar por acá, pero calculo que todas las personas lo pueden copiar. ¿Sí? Bien, nos vemos el miércoles. Eh, creo que necesitaría hablar un segundo con un alumno que lo vi conectado, que tiene problemas creo que se fue. Bueno, no importa, le escribo. Bien, nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta luego.